Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos listos para cerrar esta semana y hemos invitado, yo estaba muy gratamente, yo diría, sorprendido a ratos, pero no. María Paula Granda Vega, una socióloga de la Universidad Central del Ecuador, acaba de presentar un libro. Se llama El macho sabio, racismo y sexismo en el discurso del presidente Rafael Correa. Y claro, creo que es una tarea que nos va a tocar y les va a tocar a jóvenes como María Paula descubrir cómo el discurso del señor presidente Correa, así como lo hace en este libro, lleva a una posición, pero además ahí podríamos encontrar la razón para que él diga que es de izquierda y que esto es una revolución. Libros como este nos van a terminar demostrando que no hay revolución, que no hay cambio y que lo que ha habido es un asentarse más de unos pensamientos que creíamos superados. Digamos del siglo pasado, algunos dirán son apenas 17 años. María Paula, bienvenida, buenas tardes. Estaba pensando en cuántas cosas hay que decir de estos 10 años, pero antes de llevar ya al tema del sexismo y del racismo que usted usa en parte, cuénteme cómo le llevó a escribir el libro y por qué se motivó a hablarnos de este tema. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, muchas gracias a la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, este libro es la tesis que yo realicé en la Universidad Central para graduarme de socióloga. Ya. Entonces, claro, la pregunta inicial mía, la preocupación mía era que si un gobierno que se dice de izquierda, progresista, está rompiendo o no estos esquemas retardatarios de la sociedad. Entonces, esa fue la pregunta que yo tenía, la inquietud, como la primera inquietud idea de ya. Cuando yo era estudiante universitaria, ¿no? Entonces, esa fue mi primera preocupación. Y luego, claro, ahora se puede entender a este libro, El macho sabio, racismo y sexismo en el discurso de Rafael Correa, como un balance de estos 10 años desde una perspectiva feminista, que es en la que yo me inscribo. Y claro, para entender, es un insumo más para comprender este fenómeno político de estos últimos 10 años y también de los que se vienen. ¿Usted cree, y antes de iniciar, primero, definamos qué es ser feminista, María Paula? Porque a veces uno dice, ¿no es ser un poco también sectario al decir solo el feminismo? ¿O con qué nomás tiene que ver el ser feminista? Bueno, yo creo que ser feminista es luchar por la igualdad de todas y todos. Que todas y todos, hombres, mujeres, tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Por eso creo que no es ser sectarios, sino más bien inclusivos. Y creo que es necesario hacer esta aclaración porque muchas veces se cree que el feminismo es algo de las mujeres, cuando el machismo aplica a toda la sociedad. Claro. Entonces está estructurando prácticas en toda la sociedad. Pero, entonces, ¿y podría pasar que el feminismo sobrepase al machismo desde lo conceptual, desde cómo se ha de actuar? Y que pasemos que a una nueva etapa matriarcal. Claro que no, ese no es el objetivo de ninguna manera de la lucha feminista. Más bien el objetivo es que alcancemos la igualdad en derechos y oportunidades. De ninguna manera queremos las mujeres ser más que los hombres, eso sería caer en lo mismo y ese no es el planteamiento del feminismo. Y eso, pero también las mujeres han sido entonces machistas, podríamos decir que sí. Claro, el machismo es de todos. Entonces, claro que las mujeres estamos atravesadas por siglos de una cultura patriarcal, machista. Entonces, las mujeres reproducimos también machismo y eso es lo que tenemos que combatir, una estructura, desmontar. Una forma de relacionarnos entonces, sí, más que buscar ni la supremacía ni nada, desmontar esto desmontar algo que está enraizado en lo más profundo de la cultura. María Paula, entonces ahora veamos, usted escogió un personaje
que va a ser motivo de estudio durante mucho tiempo. Yo diría, ya se va el 24 de mayo, pero no nos abandona. Se queda, como dirían, aunque sea en el pensamiento. ¿Cómo usted tiene el perfil del presidente Correa? ¿Qué hizo para tener ese perfil, para ir después descubriendo algunas cosas que nos plantea ahí en el libro? Bueno, yo creo que este libro plantea ir más allá de Rafael Correa, si bien se centra en el análisis de su discurso. Yo creo que Rafael Correa ha marcado la política nacional en estos últimos 10 años, él ha puesto la agenda. Entonces era importante analizarlo a él, pero también cómo se van estructurando los discursos de poder en la sociedad, en las sociedades modernas, no solo latinoamericanas, sino es la perspectiva de este libro. Y respecto a su pregunta, yo creo que en el libro se puede identificar una base que estructura su discurso en las sabatinas, y yo me atrevería a decir que en general es del discurso del correísmo. Y de él, y del correísmo. Para mí el discurso del correísmo tiene una base meritocrática, y eso creo que todos es conocimiento es de conocimiento de todos. Siempre se ha intentado como imponer este discurso de que los que más saben en el ámbito académico son los que más importan. Por eso un discurso que nos han venido imponiendo. Entonces, claro, para mí la base de este discurso es el tema académico, y por eso el título también. O sea, el tema del saber ha sido motivo de descalificación de la oposición, de las oposiciones y de todo aquel que critica al gobierno. Entonces, el presidente se ha autoafirmado como el que más sabe. Como el que más sabe por ser PhD. Inteligente por orden del mismo. Sí. Entonces él se ha autoafirmado, y esto lo viene haciendo cada sábado. Entonces, en el tema del saber entra un discurso donde también el presidente lo vincula al subdesarrollo. Entonces ahí, digamos, los actores... Y nos declara una parte de la sociedad subdesarrollados que necesitamos de él sabio, entonces, para llegar al progreso y al desarrollo. Entonces ahí, en esa concepción del subdesarrollo, hay racismo, porque se está diciendo que las sociedades que están consideradas como subdesarrolladas son menos importantes y deben ser descalificadas y deben ser enseñadas. Entonces ahí entra el tema del racismo, también porque uno de los opositores más fuertes de este tiempo ha sido el movimiento indígena. Entonces se genera todo un discurso peyorativo en contra del movimiento indígena que termina siendo altamente racista. Y cuando usted dice se genera pero parte del movimiento indígena ha estado en el gobierno, y claro, uno diría que los que no terminan aceptando al sabio, a este señor que está iluminado, los otros que se oponen y que reclaman derechos son los incivilizados, los poco cultos, los que no se han acercado al saber, y por eso es que están en contra, algo así podríamos decir, ¿sí? Claro, bueno, lo que yo develo es que, si bien obviamente el correísmo ha dividido a las organizaciones, pero siempre el movimiento indígena aparece como un actor secundario. El movimiento indígena aparece en el discurso y también ya en la política pública como un actor subordinado que debe aceptar las bondades de este gobierno. Entonces le vamos a escuchar muchas veces al presidente Correa decir, nadie ha hecho tanto por los indígenas como yo. Entonces, ¿cuál es su suposición? Es que ellos deben sentarse a agradecer y no poder criticar. Y los que lo critican y tienen que hacer política son dejados de lado y son vejados por el presidente. Entonces, ahí eso también es racismo, porque él no se considera al movimiento indígena como un actor político. Por eso era cuando el tema de él como dato de la CONAIE, había una sorpresa del presidente de que la CONAIE está haciendo política, que cómo puede hacer política, que no le corresponde hacer política. Esa era una de las críticas. Claro, que están bien como dirigentes indígenas, pero que no se metan en los temas que no les corresponden. Exacto, más o menos. ¿Y cuáles son los temas que no les corresponden? Sería ahí, ¿no? También el hacer política y estar disputando el poder.
Entonces eso, ahí está el racismo y también entra en escena el sexismo, porque de igual forma se ha venido descalificando a las mujeres políticas que deciden poner una voz de crítica a este gobierno, se ha ido descalificando, generándose discursos de que las mujeres son locas, irracionales, exageradas. Hay un montón de Pero descalificativos. ha mejorado la asamblea porque hay con quien bailar. Claro, o sea, finalmente esa es la concepción más clara de este gobierno sobre las mujeres, sobre el papel de las mujeres. Y las mujeres que han estado al lado de él, que han sido ministras, fíjese que ahora se termina una asamblea con 3 mujeres al mando de esa asamblea, pero se declara una de ellas en el discurso sumisas. ¿Qué significará eso? ¿Sumisas porque están de acuerdo en el proyecto? ¿Sumisas porque no saben qué es eso de ser sumisas? ¿Qué es la palabra? ¿Cómo interpretó usted esa parte? O sea, la participación de la mujer, hay que decir, se ha incrementado. 3 mujeres dirigiendo la asamblea, ministras como no hemos tenido antes, diría, como parece que se refundó el país con toda su vida. ¿Hay algún aporte positivo en eso o no? No, claro que sí. Lo que yo sostengo es que hay una concepción del machismo por parte del gobierno de Alianza País muy relacionada al tema igual del subdesarrollo. Entonces, los subdesarrollados son machistas. Y entonces, si tiene esa concepción limitada, que no se entiende que el machismo es estructurante de esta sociedad, se va a entender como un avance, y de hecho lo es, poner a mujeres en el poder. Pero ¿qué pasa cuando estas mujeres no pueden ser autónomas? ¿Qué pasa cuando una mujer asambleísta propone en la asamblea el tema de la despenalización del aborto por casos de violación y el presidente la insulta, le sanciona y también finalmente le manda callar? ¿Y qué pasa cuando esta asambleísta dice, sí, presidente, por el proyecto yo renuncio a esta postura? Entonces eso va reforzando en la sociedad una imagen negativa de las mujeres. O sea, para mí, si bien cuantitativamente es positivo la participación de las mujeres en la asamblea y en otras dignidades, áreas, ¿no? En otras áreas, termina siendo más negativo el hecho de que no puedan ser autónomas, y la sociedad se refuerza en su machismo, porque ¿qué pasa? Ahora vemos a las 3 presidentas de la asamblea que están terminando su periodo, y la gente dice, ahí están las mujeres, ahí querían más mujeres, ahí están. O sea, ellas han sido totalmente sumisas, como Aguiñaga mismo se autodefinió como sumisa al proyecto de revolución. Entonces, se está mandando este mensaje de que las mujeres no podemos hacer política de forma autónoma, y eso es negativo. Y eso es negativo. Y antes de ir en otros temas de las mujeres, no quiero dejar pasar esto del racismo, y usted ya topó el tema indígena. Esto que se monta todos los sábados con toda una cantidad de imágenes y de símbolos, una resignificación de algunas cosas, tiene ahí un señor, Mashi, José Maldonado. José Maldonado, el Mashi Maldonado, sentado al lado, dispuesto a que le hagan las burlas más groseras a veces, pero que como es del sabio, del todopoderoso, son chistosas, y él mismo se ríe. Balbucea 3 o 4 palabras en quichua el señor presidente, y es un sabio que habla quichua también, y el otro nos traduce, pero no se permite verle de frente. Yo, a propósito de su libro, estuve revisando las tomas de las sabatinas. Debo confesar que no siempre, no es que le vea, pero toca para estar informado y por algunos temas. Podemos analizar este personaje del señor Maldonado, que parece que lo conoció en la Universidad San Francisco, trabajaron juntos, y lo lleva. ¿Es legítimo usarlo como qué? Como peón de Hacienda, un poco para llevarse una cosa así grotesca, o yo estoy exagerando? Verá, yo hago un análisis de la participación del Mashi, José Maldonado, del periodista, en las sabatinas, y yo creo que cumple algunas funciones.
si bien, digamos, se justificaría un poco ¿Sí? la presencia de este personaje, porque en teoría él está democratizando el enlace al quichua. Pero finalmente, ya si uno observa detenidamente, hace un análisis más profundo, se puede dar cuenta que no cumple ese papel. Cumple un papel de entretener al público, de suavizar esta imagen dura del presidente que está dando un discurso de 3 horas, entonces es necesarísimo para poder equilibrar. De distracción. De distracción, de entretenimiento, y claro que es racista, es un elemento racista del enlace, porque finalmente, ¿por qué utilizar a un personaje que habla quichua para estar de objeto de burla del presidente, que así lo es? El otro papel que cumpliría José Maldonado es también de reafirmar la masculinidad del presidente, porque él utiliza a José Maldonado como objeto de burla, ¿no? Entonces él dice, siempre está criticándole que las orejas, que la forma de hablar, que no sé qué. Entonces, que además es un erudito. Entonces, este tipo de descalificaciones es típico de los hombres, que utilizan los hombres en general, para reafirmar la masculinidad. Entonces, él siempre está, y no solo lo hace con Maldonado, él habla también de periodistas, de cualquier persona, refiriéndose a aspectos físicos, como la estatura y otro tipo de atributos. Entonces, esa sería como también la función que cumple Maldonado. Entonces, hay una conjugación ahí de racismo, de sexismo, porque la imposición de masculinidad también es sexismo. María Paula, ¿estará consciente Maldonado, que tiene también una preparación académica, si ha sido compañero profesor, del rol que le ha tocado jugar? ¿Valdrá la pena el sueldo? ¿Se puede analizar esta parte? En cambio, ¿hasta cuánto uno puede prestarse para eso? Bueno, yo creo que de alguna forma Maldonado es consciente de eso. ¿Sí? Y creo que en las sabatinas se puede observar una pugna también de protagonismos, porque si bien Rafael Correa es quien tiene las de ganar, porque es el presidente, además es el jefe, es el jefe de Maldonado. Pero sí hay en Maldonado una clase de resistencia. ¿En qué se expresa esto? Por ejemplo, intenta burlarse del presidente, y también lo hace, o sea, él critica muchas excentricidades del presidente Correa, algo que ninguno de nosotros puede hacer sin ser denunciado o alguna cosa. Pero algo ha de hacer después de ser zapateado 3 horas. Claro, entonces... Y además con cadena nacional. O sea, entonces, por eso sí se refleja como una resistencia por parte de Maldonado, para también él afirmarse como un hombre que... también en Maldonado se puede ver estos elementos de masculinidad, donde él dice, no, un momentito, yo aquí no solo soy el payaso, sino también soy un hombre que tiene sus fans, porque ahí se ven gente que lleva sus cartelitos a favor del Mashi, a saludarle. Entonces, él también se reafirma como un hombre que es representante del movimiento indígena, de alguna manera, que también tiene importancia. Entonces, ahí eso. Y lo otro es que Maldonado tiene un guión. Entonces él siempre tiene como su guión, y por más que el presidente intenta sacarlo del guión, Maldonado insiste en mantenerse en ese guión. Entonces ahí se ve también una pugna de que tampoco... De que no me vas a usar como trapo de Entonces cocina, eso es algo que también yo analizo en el libro. Sí. Y para ir en este tema ¿será Maldonado por su condición o su ascendencia indígena que le sirve más al presidente, o cualquiera que se sienta ahí para hacer eso, un mestizo que hable quichua, un blanco que hable quichua, podría ser manejado, o usted encuentra que su raíz indígena de Maldonado le sirve también como elemento? Es que bueno, tenía que tener una raíz indígena Maldonado, por el hecho de que en teoría es un democratizador del enlace. Entonces yo creo que para eso utilizaron a alguien como Maldonado, pero realmente es indignante a mí, en lo personal, no solo como académica, como investigadora del tema, sino como persona. O sea, me indigna que se utilice a un personaje de ascendencia indígena para esto, para ser un objeto de burla, para tener unas interacciones
inapropiadas que terminan reforzando el racismo y el sexismo en la sociedad. O sea, no le da además el presidente en el discurso, en su interacción, no le da un respeto de igual a igual. Siempre lo trata, o usted encuentra, así como encontró que Maldonado sí intenta reafirmar sus propias... ¿Encontró en el discurso, en las respuestas de Maldonado, la posibilidad de reivindicar su representación y de confrontar al poder? Claro, bueno, ¿sí? Digamos que existe, como digo, una pugna ahí. Ya. Está el elemento de resistencia, pero finalmente el que gana y el que se impone es Rafael Correa. Entonces, ya lo que haga Maldonado pasa a un segundo plano, claro. Y más bien termina reforzando todos estos elementos de racismo, de sexismo, de discriminación que existe en la sociedad. Yo creo que, como digo, no es que Rafael Correa inaugura un modo de hacer política, pero acentúa y nos lo sino presenta. refuerza todos los sábados una estructura que debería ser combatida por un gobierno que dice ser de izquierda. Y revolucionario. Y revolucionario, entonces pero la revolución no estará en mantener, en convertirse en un gran conservador a estas alturas del siglo XXI no es, y conservador retrógrado, además, ya no diríamos con pensamientos antiguos, con taras antiguas. ¿No se convierte en una forma de revolucionar el ser conservador a ultranza? No, yo creo que la revolución es imposible si se es conservador a ultranza, entonces está en contradicción con eso. Lo que sí sirve este tipo de discursos es para mantenerse en el poder. Eso es otra cosa. O sea, no para revolucionar ningún tipo de estructura, sino para mantenerse, y eso es lo que ha hecho estos 10 años con relativo éxito, y creo que esta continuidad que viene es reflejo de eso. O sea, Rafael Correa y el proyecto político con este discurso ha logrado identificarse con una gran parte de la sociedad que es racista, es sexista. Entonces, yo creo que este discurso sirve para reafirmar la suerte de populismo. Y yo le quiero preguntar, así estaba leyendo unos 2 temas sobre la revolución conservadora en España, y usted lo que me acaba de decir es, oiga, para ser revolucionario no se puede ser conservador. ¿Es necesariamente una revolución de izquierda? Eso tiene que ser, y entonces ahí la pregunta continua es, si es que la revolución tiene que ser de izquierda, y tiene que ser un planteamiento más democratizador, más amplio, ¿cómo pueden denominarse en el discurso de izquierda y ser más conservadores que otros que no se... digamos, el denominarse de izquierda fue una estrategia, o sea, es una estrategia porque, si recordamos, la Alianza País llegó al poder con digamos, por el hartazgo de la sociedad, de todos los gobiernos anteriores, de un sistema político. Entonces, claro, Rafael Correa necesitaba el apoyo de la izquierda para llegar al poder, y así fue. La izquierda, las izquierdas le apoyamos a Rafael Correa, pero fue una estrategia. Finalmente él se apropió de todos los símbolos de la izquierda, del discurso y de todo lo que pudo, también de elementos del movimiento indígena, que fue un actor fundamental en este país en los años 90, ¿no? Entonces, desde los 90 entra con gran fuerza para transformar eso. Entonces eso fue una estrategia política, pero ya en los hechos, Francisco, creo que es necesario recalcar que las políticas públicas nos han dado otra tendencia, nos han revelado lo que realmente es este gobierno, y eso también es parte del discurso. O sea, yo creo que es importantísimo analizar el discurso para poder entender al gobierno ya en los hechos. Para evaluar ya la ejecución de su política, hay que ver el discurso y cuánto de verdad ha tenido. Claro, no es lo mismo hacer carreteras, construir más escuelas bajo un discurso conservador, racista, sexista, como es lo que yo he analizado, y no es lo mismo hacer eso con ese discurso que con un discurso democratizador e incluyente de libertades. Entonces ahí sí se marca cuál mismo es el carácter del gobierno. Por eso es importante un análisis de discurso. En este análisis del discurso, entonces, vamos viendo los elementos, porque además usted toma como base las sabatinas,
lo que muchos hemos denominado el estado de propaganda, porque de esas sabatinas salen un montón de cosas en las otras partes de las cadenas nacionales, claro. en donde dice los 7 días del gobierno nacional, los 7 días de avance de la democracia, los 7 días de las libertades. Y en el discurso nos plantean cosas y vemos en las imágenes cosas que si no está uno preparado diría, sí, oigan, sí están haciendo, pues, y hay que les agradecer. Pero, ¿y no era obligación de ellos hacer eso? Claro. Está mejorando la infraestructura y de hecho es algo positivo, ¿no? ¿Sí? No se puede decir que hacer una escuela es negativo, de ninguna forma. A ver, ahí permítame interrumpirle. Yo sí creo que, por ejemplo, una escuela del Milenio en Zumbago ha sido negativa. Porque yo no considero que los jóvenes estaban al... En el libro también está, ese es un problema de este pensamiento de la excelencia meritocrático sin entender la realidad. Nos han venido mandando este discurso en las 500 sabatinas y que es algo súper fuerte, pero ahora está de ver cómo esto ha ido afectando en nuestra sociedad. Yo como mujer sí puedo decir que para las mujeres ha ido afectando, o sea, ahora el machismo es mucho más explícito cuando luego de una lucha, cuando una lucha del movimiento de mujeres que irrumpió con fuerza también en los 90, con muchas propuestas políticas de inclusión, sí se redujo, aunque sea un poco este racismo tan explícito. Ahora se vuelven a oír expresiones como las mujeres mejor que se vayan a planchar, y ese tipo de cosas que ya no se oían. Igual del movimiento indígena. Ya ni siquiera de broma, ¿no? Del movimiento indígena era lo mismo. Después de la importancia que tuvo la CONAIE, se les trataba con respeto a los compañeros y compañeras. Y ahora otra vez yo veo en la sociedad que es un rechazo y es producto de esto. No digo que sea solo del discurso de Rafael Correa, hay una serie de factores, pero ha señalado un rumbo, claro. Y un rumbo tan fuerte como todos los sábados. Entonces sí hemos vivido, al menos las mujeres hemos vivido ese retroceso. Para nosotras ha sido un retroceso estos últimos 10 años en derechos y por este tipo de expresiones. María Paula, usted nos dijo una cosa, le respaldamos. Usted está muy joven para haber comenzado a respaldarle desde la primera votación, pero ¿cuántas veces votó por este proyecto? Bueno, es chistoso porque yo, digamos, he estado vinculada a la política desde joven, desde que yo estaba en el colegio. Y digo, le respaldamos porque cuando Correa salió en el 2006, por más que yo no podía votar en ese entonces, yo estaba feliz. O sea, era como algo importante. El contrincante no le importaban los era ojos, Álvaro Noboa. Yo decía, no, esto es importar los ojos del presidente no. Correa? No, eso no. No, aunque para mucha gente es importante. Exacto. O sea, yo no puedo decir, por eso le decía. Para la sociedad es importante y creo que también ha sido, también eso de los ojos ha sido muy bien recogido por Rafael Correa. Él explota eso en las sabatinas, o sea, uno puede ver eso en las imágenes cuando le hacen de cerca, él se reafirma, explota sus ojos claros. Bueno. Entonces a usted eso no le importó que recogía el proyecto político y ayudó. ¿Votó alguna vez por él? Yo voté por la Constitución. Esa fue mi primera votación. Ya, en el 2008 votó para ir a favor de la Constitución. A favor, a pesar de que obviamente también ya se venía desde la Constitución, se venía viendo cómo se cambió un montón de cosas irregulares, pero yo voté sí. Esa fue mi primera votación por el ¿Y por el presidente Correa llegó a votar alguna vez? No llegué a votar. Ahí me puedo zafar. Porque en verdad ahí ya no voté por Correa. De hecho, nosotros, si bien las organizaciones de izquierda mayoritariamente estaban con Correa, ya habíamos un grupo de jóvenes que estábamos junto a las centrales sindicales que estábamos viendo lo que estaba haciendo este gobierno en materia de derechos laborales. Y ahí empezamos ya la resistencia y yo ya no voté. Ya las antenas se activaron. Y claro, ya desde muy temprano, mire, yo hago un análisis de estas sabatinas aleatorio, donde cojo un enlace del 2009. Vamos a tratar ese enlace del 2009. Yo quería que
antes de irnos al corte, que nos dijera cuántas veces votó, para ver cuántas veces le culpo. Pero, entonces, ya se disminuyó totalmente. Estamos conversando con María Paula Granda Vega, la socióloga, escritora de El Macho Sabio, Racismo y Sexismo en el Discurso del Presidente Correa, una evaluación que yo diría vale, no solo que vale la pena leerla, revisarla, discutirla. Es una visión de 10 años de un gobierno que no era de derecha, no era de izquierda, no ha sido revolucionario. Vamos a intentar descubrir qué ha sido. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con María Paula Granda Vega, analizando su propuesta en este libro, una línea de análisis sobre el discurso del presidente Correa, y claro, dice sexismo y racismo, dos términos muy duros para el siglo XXI, ¿no? Pero que necesitan ser. Yo quiero partir de este hecho del control de medios de comunicación, de que los sábados tengamos 3, 4 horas dependiendo. Hay un estado de propaganda porque no es solo el sábado. Después tenemos las cadenas, esas cadenas, perdón, cortas. ¿Cómo ubicar en el contexto el uso de la comunicación y este poder de mantener un estado de propaganda? Bueno, yo creo que ya hay análisis que así lo han demostrado, calificándole a este gobierno de populista. Yeah. Entonces, uno de estos se da este calificativo porque se dice que Correa no necesita intermediarios para comunicarse con el pueblo, sino que lo hace directamente. Y una de las formas para hacerlo directamente es la comunicación, este estado de propaganda, como me parece una buena definición, sí, porque así lo es. Y creo que las sabatinas es el producto comunicacional más importante que ha tenido este gobierno para tener ese ejercicio de comunicación directa con la gente. Y posicionarse, claro que sí. Y por eso es tan importante analizarlas desde distintas perspectivas. Yo creo que ahí está el análisis, pero está abierto para que otra persona pueda coger los mismos fragmentos si desea, o también para inquietarse y analizar un poco más. Usted nos estaba contando antes de irnos al corte, comenzaba a decir, yo analicé un párrafo o una parte de ¿cuál de las cadenas? Bueno, yo quiero hablar un poco de la metodología de este trabajo, porque yo analicé 6 enlaces. 6 enlaces. Y claro, alguien podría decir, 6 enlaces no es nada de 500 y no sé qué, pero mi estudio es un estudio cualitativo. ¿Qué significa esto? No requiero yo una significación estadística muy grande porque estoy haciendo un análisis pormenorizado de contenidos. Entonces, lo que yo quiero, se refiere, digamos, lo que se necesita es hacer un análisis muy de los conceptos, de las palabras, muy profundo sobre los contenidos y para marcar una tendencia, porque lo que yo quiero revelar es la estructura. Entonces yo no necesito ver
100 o 200 enlaces para darme cuenta cómo está estructurado el discurso en las sabatinas. Claro. Entonces yo escogí 6 enlaces, 4 de ellos los escogí específicamente. Revisé para escoger los 4, revisé como 15, más o menos buscando el momento de enfrentamiento entre Rafael Correa y el movimiento indígena y también con las mujeres. Momentos Entonces, yo, por ejemplo, la discusión sobre la ley de aguas en el 2012, me parece, esa fue como un momento tenso, donde yo revisé varias sabatinas para escoger las 2 que escojo sobre el tema. Y luego también momentos álgidos, donde Rafael Correa se enfrenta al movimiento de mujeres. Y luego lo que yo hice es escoger 2 aleatorios. ¿Para qué? Entonces ahí sí numeré los 400 enlaces hasta este momento y saqué al azar 2 enlaces. Uno de ellos fue este del 2009 y otro en el 2013, me parece, que fue aleatorio. Entonces, ¿para qué hice yo la muestra aleatoria? Para confirmar esta estructura. Y ahí yo pude, digamos, escoja cualquiera y vamos a encontrar el mismo patrón. Entonces, claro, y justamente en este del 2009 se refleja mucho el tema del saber. Ahí creo que en los aleatorios yo encontré esta base de la estructura de los enlaces ciudadanos, de los discursos, del correísmo, que era esto de el saber. Claro. ¿Qué fue lo que le impresionó en esa, para decir, esta es parte de la estructura y es una constante en todas las sabatinas? Claro, o sea, ahí, bueno, en estos 2 aleatorios, claro, o sea, yo encontré donde, por ejemplo, en uno de los aleatorios, Rafael Correa hacía todo una crítica a Jorge Escala, que es un dirigente maestro de Unidad Popular. Entonces él decía, ¿no?, que este señor en un país desarrollado no podría ser presidente ni de su edificio, porque en los países desarrollados, gente que grita, tan gritona, como si él no fuera gritón, claro, pero que o sea, le trató de ignorante. Y claro, Jorge Escala siendo un mestizo, él no es indígena ni de otra, él es mestizo. Entonces, es un ecuatoriano común y corriente. Es un ecuatoriano común y corriente como cualquiera de nosotros, y eso a mí me impactó. O sea, él es todo varios minutos. Sido legislador. Sí, justo cuando él era legislador. De la Unión Nacional de Educadores. Entonces, esa fue como uno de los discursos más fuertes que yo encontré en este tema del subdesarrollo, que me llevó a mí a conectar con lo otro, porque él decía, en un país subdesarrollado jamás alguien como él podría ser presidente ni del edificio. Claro. Entonces, primero ya dijo que hay que vivir en un edificio, porque Jorge Escala vive seguramente en un barrio en Bueno, Guayaquil. Yo no sé dónde vive, pero bueno, eso es lo de menos. Pero es la concepción incluso de... Entonces es como... todo ahí se mandó todo un discurso súper fuerte, ¿no? A Jorge Escala. Entonces, y claro, bueno, ahí no está solo Jorge Escala, sino todos quienes se oponen a ese gobierno y tal vez no tienen la preparación académica, no porque no hayan querido, no han podido. Entonces siempre Rafael Correa habla también de los que no han podido estudiar, pero están en la base del progreso. Y yo ahí cojo un ejemplo donde él habla de Francisco Ceballos. Entonces él dice, Francisco Ceballos no acabó ni la universidad, pero se ha sabido rodear de gente que le ha llevado en el ministerio al éxito. Claro, entonces él decía que se ha rodeado de gente que sabe mucho, que tienen maestrías en el tema, en el deporte, que era la gerencia deportiva. Entonces ahí yo dije, claro, todos los que no han estudiado sí tienen cabida en este proyecto de Estado-Nación, siempre y cuando quieran incluirse en esta senda, o sea, se dejan enseñar por los que más saben. Entonces, claro, y los que no entramos dentro de esa... de ese modelo, entonces ya estamos fuera. Claro. Pero y en el caso de Ceballos uno dice, a ver, si gracias a que le han guiado, entonces ha hecho bien y ha podido incluirse en esto, el rato que le suelten ya habrá aprendido y no necesita estudiar, o cómo debemos reflexionar. Bueno, no sé si la idea sea el tema de que no necesita estudiar. Sí, pero el tema es que ya él está en esta senda del progreso. O sea, si no necesita estudiar, tal vez no lo haga, pero sabe rodearse de gente. Y además él decía, él es humilde, decía Rafael Correa en el discurso, es humilde porque acepta que no sabe y acepta que se deja ayudar.
Entonces eso dice en una de estos aleatorios que yo escogí. Y claro, y es como, ahí es lo que a mí me dijo, no, el paradigma, o sea, la base del discurso es el tema del saber, donde entra todo un discurso racista del subdesarrollo y se autoafirma con esta exclusión. El racismo no es entonces, de lo que acaba de decirnos, solo un tema con indígenas. Tiene que ver con subdesarrollo, mestizaje y qué más. Claro, o sea, para mí, yo creo que primero en el discurso de Rafael Correa se refleja que los mestizos, el blanco mestizo es el único apto legítimo para gobernar. Entonces ahí no entran. Y además tiene que ser hombre, ¿no? Porque finalmente Rafael Correa en todos sus discursos termina diciendo que el tema de género es una novelería. Entonces desde ahí ya se está descalificando a las mujeres. Y claro, el tema del racismo, como hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, en la coyuntura más reciente con Donald Trump, se está yendo en contra de los migrantes, no porque sean indígenas, ni mucho menos, sino son los mestizos que están yendo allá y hay un discurso geopolítico a nivel mundial en contra de quienes vienen de otros países del sur, que no son los desarrollados del norte. Entonces, el racismo está ahí y hay varios autores que hablan de este racismo geopolítico, donde creo que Correa también se ubica. ¿Y se ubica para defender o para someterse? Yo creo que es para someterse también y una forma de defender, el tema que él estudió en Bélgica, que él estudió en Estados Unidos y quiere adoptar eso acríticamente. Y eso es parte también de un cierto, yo puedo hablar de neocolonialismo, porque se intenta imponer a las malas también un proyecto de ese tipo. Cuando uno se pone a reflexionar sobre el presidente Correa, el ejercicio del poder de él, las propuestas con la base que llegó y cómo termina, porque de ese voto que usted le dio para la Asamblea y la Constituyente, digamos, ¿no? Y aprobando la Constitución, termina perdiendo casi el 35% de lo que tenía él. Y su proyecto llega ahora un poquito más de la mitad. En algunos casos dicen no es ni la mitad porque suma nulos y blancos y no votaron por él o su proyecto. ¿El presidente Correa se puede definirlo ideológicamente? Usted, para descubrir estas cosas, hizo ese ejercicio y descubrió y nos puede ayudar a definirle qué es el presidente Correa. Bueno, yo creo que, como digo, no hay que centrarse tanto en el presidente Correa como tal, aunque es una figura que marca, que es muy preponderante, del eje, pero ahora vamos a vivir el correísmo sin Correa. Claro, entonces yo creo que lo que estábamos hablando es de un proyecto político muy claro. Entonces para mí, yo no es que he definido... Las estructuras están montadas para este exactamente, proyecto. Yo no es que lo he definido, no es que he definido a Rafael Correa como tal o cual tendencia, sino al proyecto político. Y para mí esto yo podría definir como un populismo de derecha. Para mí esa es la definición. ¿Por qué? Porque si bien hay este intento de redistribución, que hay que ver, ya eso harán otro tipo de análisis para ver qué tanto se ha redistribuido y qué tanto no se ha fomentado y la concentración de riqueza, que sí se lo ha hecho. Pero sí, entonces, hay un trabajo en la Universidad Central igual, ahí, que dice que son 9 los grupos que se han centrado, que han concentrado la riqueza. Económico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Rafael Correa y el proyecto político de Alianza País es un populismo de derecha, porque está cercano a hacía la recolección de firmas para este tinte, pero las leyes, todo lo que hemos venido aprobando en estos años son conservadoras. Entonces, por eso yo podría decir que es un populismo de derecha, pero eso está en definición. Yo creo que seguimos debatiendo cuando... ¿La universidad estará dispuesta a aceptar este reto de definir para que la ciudadanía comience a identificar bien? Porque si no se pierde en la publicidad. Bueno, yo creo que ha habido un intento desde las leyes, desde la Ley de Educación Superior que se aprobó hace algunos años, de control de las universidades. Y de hecho se ha ido disminuyendo y intentando anular a las ciencias sociales.
Sin embargo, en la Universidad Central ahora se acaba de aprobar la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, donde está la carrera de Sociología, donde yo me gradué. Entonces, era ahí antes de escuela de la Facultad de Derecho, de Jurisprudencia, y ahora ya tenemos nuestra propia facultad. Sí, estuvo Eso aquí es importante. el subdecano designado, Rafael Polo. Sí. Estuvo aquí ya conversando. Entonces, eso es importante porque eso es reflejo también de una lucha nuestra. Cuando yo estaba en la universidad, yo era estudiante, pero ha sido un trabajo conjunto de estudiantes, de profesores críticos, porque siempre la carrera de sociología de la universidad siempre ha sido una perspectiva crítica. Entonces creo que a pesar de todos los intentos de ataque a las ciencias sociales y de desvalorización, porque también con el examen de ingreso, que es totalmente es arbitrario y además es discriminatorio, ahí se ha jerarquizado el conocimiento, donde las ciencias sociales están en el último peldaño, porque los estudiantes que no pueden ingresar a cualquier carrera le mandan a sociología, como si fuera lo último, cuando no debería ser así. Claro, y eso es algo que nosotros debemos criticar. Tener un nivel de análisis mucho más que el solamente hacer otras cosas para no ponernos en contra de otras. Una de las cosas que siempre había en la mentalidad, y que a lo mejor eso es que le pasa factura al presidente Correa, es que si no iba físico, matemático, químico, biólogo, este es medio vaguito, mandémosle a sociales. Sí. ¿Eso se ha quedado? ¿Usted cree que el presidente Correa tiene esa idea? Bueno, yo creo que ahora con este gobierno se ha abierto las plazas a sociólogos, Ya, pero obviamente sociólogos afines, o sea, dentro del Estado, y bueno, los que no somos afines, entonces estamos analizando el fenómeno, que es muy importante, pero dentro del Estado se ha abierto esta posibilidad de trabajo, donde hay varios que están ahí porque se necesita de cientistas sociales que reafirmen a este gobierno. Entonces, estos discursos, todo este proyecto político también necesita de intelectuales que estén de acuerdo con el gobierno. Entonces, eso ha sido muy importante. La parte teórica, y por eso siempre Rafael Correa y el gobierno ha impulsado estos seminarios donde traen a, no sé, a Tilio Borón y ciertos intelectuales que se han ganado cierto reconocimiento para legitimarse. Pero cuando vemos las lecturas, vemos que se está dejando de lado muchas cosas, como algo tan importante como la estructura del discurso. Para mí, el racismo, el sexismo, que son base de todo este proyecto político, es bastante grave, preocupante, y que por eso hay que combatirlo. María Paula, esta parte del racismo y el sexismo, ¿usted cree que hay retroceso en virtud de lo que ha analizado, o por lo menos un estancamiento, o de alguna manera el número? Usted ya nos aclaró que era cualitativo, no cuantitativo. Pero podemos hacer una evaluación. Es que estos 10 años han sido, ¿qué? ¿Retroceso será? Bueno, yo creo, y es lo que yo digo en el texto, que no es que Rafael Correa ni Alianza País inauguren esto, no. Pero nos dijeron que iban a cambiar y recogieron lo que se esperaría es que haya un avance, y no ha habido ningún avance. Ha habido un reforzamiento y además nuevas formas de reforzar esta cultura racista, sexista, clasista también. Entonces, ha habido un reforzamiento y eso ha sido claro, y creo que en algunos casos ha habido un retroceso también. Por ejemplo, hay estudios que analizan el tema del racismo en el neoliberalismo. Entonces ahí se hablaba un poco de que es un proyecto racista que habla de una aparente inclusión, ¿no? O sea, con eso viene la interculturalidad, la utilización de eso. Entonces ha habido, y claro, o sea, hay estudios que comparan los nuevos gobiernos, estos que son post-neoliberales, o se los ha definido así, y donde se puede mirar que en ese sentido el racismo, estos nuevos proyectos son incluso más racistas en el tema mucho más frontal, donde se ha renovado este discurso. Y en esta parte del discurso, que es de los más calificados, de los que tienen una, ¿cómo se llama? Una volqueta de documentos para probar que han estudiado. Sí, o sea, la necesidad incluso para ejercer en la universidad determinadas
calificaciones. Claro, uno dice, el que no tiene 19 ya no entró nomás. ¿Qué es eso? ¿Usted encuentra ahí que será el tratamiento como subdesarrollados a los que no tienen 19? Claro, bueno, lo que está viéndose como el intento de Rafael Correa de incluir al país en el desarrollo, en el nivel del desarrollo, entonces superior, en ese nivel superior que pueda competir, ¿no? Que pueda competir con países desarrollados, que así se llaman. Entonces esa es como esta inclusión de Rafael Correa en la norma global. Yo creo que si uno analiza los discursos también de otros presidentes a nivel internacional, se va a poder dar cuenta que hay un alto elemento de meritocracia, de la excelencia, eficiencia, eficacia. Siempre estamos escuchando estos términos. Entonces yo creo que eso es muy importante en las sociedades modernas. En las sabatinas que encontró, ¿usted encuentra una forma de justificar cómo solo vale lo de la excelencia? ¿Y cómo hemos de decir qué significará la excelencia? Siempre será solo más qué. Claro, bueno, como yo encuentro muchísimos ejemplos de eso en los análisis que yo hice, y también se puede ver eso. Hay gente como Carlos de la Torre, que es quien ha analizado también los discursos de Rafael Correa. Él habla del tecnopopulismo, tiene un artículo sobre eso, donde él analiza en otros escenarios la misma composición, esta supremacía del saber científico, tecnológico también. Entonces es como es estructurante de este gobierno, de este modelo económico y político. Y cuando usted revisa en estas que ha revisado y en las otras para escogerlas, esto de la tecnología, usted le ve al presidente, parecería el que no sabe, claro, y hasta que se den cuenta, usted ve que habla y parece que, y está leyendo, y lo que usted nos dice es una guía, tiene su libreto, y hasta las bromas están escritas ahí, y claro, pero asoma su computadora, también el Mashi Maldonado tiene su computador, cámaras, hay los iPhone, y después él mismo critica que hay una revolución de los iPhone. Estas señas, estos símbolos, ¿a qué nos llevan? Claro, el presidente aparece como un profesor, es el profesor de la nación. Entonces él siempre va a estar, además, reafirmando eso. No sé si se acuerdan en un programa que hubo donde él participó, que cada rato hablaba de queridos jóvenes, ¿no? Entonces dijo más de 1000 veces queridos jóvenes, porque él tiene ese espíritu de profesor y quiere que así lo vean, no solo los jóvenes, sino la gente. Entonces él es el profesor y eso es lo que él ha intentado posicionar también con imágenes, y ahí está el uso del PowerPoint. Y también algo que yo analizo es que otros presidentes también han utilizado estos elementos, por ejemplo, Yamil Maguad, y era una forma para Yamil Maguad también. ¿Cuál elemento, por ejemplo, en el de Maguad? El tema del académico, ¿no? El de Harvard. Entonces él utilizaba también computadoras en ese tiempo, ¿verdad? O sea, el tema de sus presentaciones. Entonces él era un estadista. Y eso también ha estado recogiendo. Usted le pone ahí que recoge a gente como Maguad, pero recoge también lo de Velasco, dice usted, ¿no? Recoge de Bucarán. O sea, de poeta y loco todo tenemos un poco, resulta. O sea, yo lo que analizo ahí en estos personajes es cómo la utilización de la masculinidad, el tema de una reafirmación de masculinidad ha sido fundamental para el desarrollo de la política ecuatoriana. Entonces hay unos presidentes que han exacerbado algunos elementos más que otros. Entonces ahí está Velasco, el tema de lo moral, donde el ser impoluto. Está también Bucarán, que en cambio tiene este lado más popular, ¿no? Relacionado al pueblo y el cercano al pueblo. Está Febres Cordero, donde está todo este tema de la hombría. Y Yamil Maguad, que está el tema de ser estadista. Entonces siempre la masculinidad ha estado relacionada, son valores masculinos, el ser fuerte, el ser también profesor, ¿no? Entonces ahí lo que yo digo es que Rafael Correa ha sabido combinar, recoger esos elementos que lo vinculan a él como un líder más
del Ecuador y también lo inscriben en un portavoz legítimo del capitalismo global. Termina siendo un portavoz del capitalismo global. María Paula, esto ni para qué preguntar más con lo que haga. Primero agradecerle que haya hecho esta tesis, agradecer a Sociología y que usted tenga este compromiso, ¿no? Pedirle que siga produciendo. Creo que gente así, los jóvenes tienen que ir copando, y no digo como profesor, no. Creo que es la obligación por edad, y ese es un mal que se cura con el tiempo. No es una cosa que dure toda la vida lo de los jóvenes. Un último mensaje, ¿qué debemos esperar? Entonces, ¿habrá discurso el 24 de mayo? ¿Qué deberíamos esperar? Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por la invitación y a todos los que nos están viendo. Mi último mensaje sería impulsar a que los jóvenes, las jóvenes, sigamos analizando este tipo de problemáticas. Yo creo que es importante seguir estudiando y seguir comparando y seguir criticando. A mí me parece que es fundamental poner una voz crítica de protesta también en la sociedad. Y creo que ese es el deber de los investigadores sociales. Y eso es lo que estamos haciendo. Con respecto a la posesión, escucharemos un discurso y ahí yo creo que podremos ver con el libro si hay o no continuidad. Y también vamos a escuchar ya al nuevo presidente electo y ahí podremos analizar qué tanto recoge esta base de los discursos que hemos venido escuchando en los 10 últimos años. ¿Cree que el señor licenciado Moreno aguantará unas sabatinas así tantas como Correa o no? No sabría, pero yo creo que las sabatinas van a seguir, tal vez con otro formato, pero es un recurso que ha sido fundamental en estos años y creo que no van a dejarlo así nomás. ¿Dónde pueden conseguir el macho sabio? Ahorita el libro está vendiéndose en la librería Rocinante, que está ubicada en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el edificio Olmedo. Ahí está a la venta el libro. ¿Y la Universidad Central no tiene todavía un...? No, eso es más complicado. Esperemos que estas nuevas autoridades ya comiencen con eso. Claro, ¿no? Bueno, hay un apoyo ahí de la carrera de Sociología y claro, estará ahí, lo podrán conseguir también. Queremos agradecer a María Paula Granda Vega, la socióloga, escritora del Macho Sabio, una propuesta realmente interesante. Creo que hay que revisarla, creo que hay que leerla. Está a su disposición, nos ha dicho, en la librería Rocinante de la Universidad Andina. Ella es de la Universidad Central. Espero que termine militando políticamente. Yo siempre creo que hay que hacer eso. Sí, lo hago. Sí, y que ya la veamos en la disputa de la lucha del poder para defender a los que no tienen voz. Así es que, María Paula, hijo de tigre sale pintado, y usted sabe por qué le digo. Sí, tanto por la mamá como por el papá. Así es que felicitaciones a los dos. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Este programa estará nuevamente a partir de las 3 de la tarde a su disposición. Gracias a nuestros amigos de Facebook Live de la 920 AM. Y nos estamos encontrando el día martes, porque el lunes es 1 de mayo y claro, habrá que salir a desfilar. Hasta el martes entonces. Gracias. Muchas gracias.